Bueno, Christian Clausen es asesor para la transformación digital del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Es médico y maestrando o máster. No sé si ya ¿Mm? estás maestrado Ya en estoy, sí, administración. señor. Ujú. Es máster en administración y va a presentar sobre la transformación digital de salud en Colombia. Así es, muchas gracias María. Cuando Buenos días quieras. a todos y buenas tardes a algunos que ya es tardes. Sé que tenemos gente de todo el continente, pues hablamos de Latinoamérica, de México para abajo, tenemos gente de todos los países. Bueno, antes que nada, darles las gracias por la invitación a este evento. Estos espacios son súper enriquecedores para nosotros como tomadores de decisiones desde el gobierno nacional, como para todos los líderes del sector salud, tanto en Colombia como en todos los países de Latinoamérica. Hoy por hoy, el Ministerio de Salud en Colombia o el gobierno nacional colombiano cuenta con una agenda de transformación digital muy importante y, y que ha dado resultados que yo considero son muy bonitos de resaltar. Colombia entró en la OCDE o en la ODS hace aproximadamente un año, tal vez, y en días recientes salió la calificación de medida de transformación digital de los países de la OCDE, y muy curiosamente nos llevamos la sorpresa que Colombia resultó ser el tercer país en esa lista con mayor iniciativa y mayor potencial de transformación digital de estos países, estando inclusive por encima de países como Dinamarca, como Inglaterra, como el Reino Unido, y eso es una grata sorpresa para nosotros. Y esto nosotros lo resaltamos en varias cosas. Una, primero, el interés de la ciudadanía porque estos procesos se den. Otra, el interés de la industria particular, llamémoslo del mercado capital colombiano, porque esto igualmente ocurra. Pero una muy importante, y es que desde el inicio de este periodo de gobierno, hace 2 años larguitos, se tomó esto como una de las pilares en materia de reglamentación y de lo que se iba a trabajar como desarrollo gubernamental, y fue la transformación digital. El país ha dado grandes pasos en materia de transformación digital, no solamente en el sector salud, sino en todos los actores, en todos los sectores en general, y tiene aproximadamente un poco más de 100 alguito de proyectos cursando desde gobierno en materia de transformación digital. Hoy por hoy, el Ministerio TIC ya cuenta con un viceministerio de transformación digital que apoya todos estos procesos y apoya de manera transversal a pues, los asesores, consultores o líderes de transformación digital desde cada uno de los ministerios en Colombia. Lo que yo vengo a hablar hoy es básicamente de esa visión de transformación digital que estamos dando en el sistema de salud colombiano. Eh, Claramente son muchos los ejercicios que hay que hacer hoy por hoy. El COVID es uno, la sostenibilidad del sistema en materia financiera es otro, el mejoramiento de la prestación de la calidad, de la atención con calidad es otro, vacunación es otro, entre todos, pero vemos que el proceso de transformación digital apoya de una manera transversal a todos esos procesos, inclusive con cosas como la que nos mostraba Manuel ahorita, en la que prácticamente la implementación de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en COVID ha sido fundamental, no solamente en temas de datos, sino adicionalmente en temas de gestión, ¿sí? De cómo hacen las cosas al interior de todas las instituciones de este país para poder recuperar la economía, recuperar los procesos, recuperar ese ritmo de vida que llevábamos. Colombia es un país de aproximadamente 50 millones de habitantes en el noroccidente del territorio de Sudamérica. Tiene una superficie de más o menos 1.141.000 kilómetros cuadrados. Son 32 departamentos y 1.122 municipios. Y lo bonito del ejercicio de la transformación digital en el sector salud es que le pega a todos y cada uno de los colombianos. Porque este no es un proceso
no es un proceso meramente administrativo, sino es un proceso que busca beneficiar al ciudadano. Por eso nosotros tenemos al ciudadano como el foco central del sistema, y lo que pretendemos con estas transformaciones o con estos procesos digitales es mejorar como outcome el ciudadano. ¿Qué está pasando y qué hemos visto nosotros en Colombia? Colombia en este momento, pues obviamente es un país con dificultades en los territorios más alejados a las capitales, con mucha desigualdad, eso lo sabemos, que podemos llevar inclusive, y podríamos decir que algunas de las instituciones gubernamentales del país pueden estar en lo que es gobierno en línea, en el estado más básico de la madurez tecnológica, pero también tenemos muchos en gobierno abierto, centrado a datos, y sobre todo en gobierno digital. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una mirada, y es que prácticamente nuestro gobierno está ya con una visión de gobierno digital, centrado en cosas, en información, tiene transformación liderada en evidencia, no nos estamos inventando nada, pero vamos y estamos apuntando a el gobierno inteligente. El gobierno inteligente es un gobierno que es predictivo, en donde la información se usa para tomar decisiones a futuro, pero son predictivas, que es sostenible, que está centrado en un ecosistema. Entonces ya estamos hablando no solamente de manera aislada, sino interoperabilidad nacional entre todos los sistemas. Una de las grandes estrategias que habla de eso en Colombia es la estrategia GovCo, que es un portal único de ingreso a todas las herramientas de gobierno, porque queremos un gobierno integrado. Y uno se preguntaría por qué esto es importante, y es porque es que en la medida en que todos estemos apuntando para el mismo lado, todos tengamos una misma visión, vamos a lograr que esto ocurra, que esto se dé. La transformación digital para nosotros desde el ministerio tiene 3 visiones importantes. Primera, el ciudadano como foco central del sistema. Y básicamente es que todas esas herramientas y tecnologías digitales pongan al ciudadano en el centro. Esto no se trata de poner ni al asegurador en el centro, ni al gobierno en el centro, ni al prestador en el centro, sino ponemos al ciudadano, que es el outcome final, y de ahí trabajamos. ¿Trabajamos en qué? En mejorar desenlaces de salud, en cumplir con las expectativas de la población, en aumentar la efectividad y la eficiencia del sistema. Y si nosotros pensamos como ciudadano en el foco, vamos apuntando todos hacia el mismo lado. Segundo, que esto es un tema, la transformación digital no es un tema de implementación de tecnologías, es un tema de cambio de procesos, de modelos operativos. Entonces nosotros sí queremos, y lo hemos enfocado mucho, a que todas las instituciones y los actores del sistema hagan cambios en actividades, competencias y modelos que estén utilizando en este momento. Y eso implica, obviamente, una gestión del cambio, que es uno de los temas más complicados en materia de transformación digital. Obviamente también implica capacitación del talento humano. Obviamente también implica fortalecimiento de las instituciones en materia de liderazgo, ¿sí? Tercero, trazar un camino claro. Nosotros veíamos que antes cada quien iba para un lado diferente. Una institución apuntaba para un lado, un territorio apuntaba para un lado, un mismo profesional apuntaba para un lado. Hoy, ¿qué pretendemos? Desde el ministerio, fortalecer una política de transformación digital para que haya un camino claro para todos, para que ese camino apunte hacia el mismo lado y no se desgasten energías de manera innecesaria. Y este camino pues lo estamos construyendo de manera colectiva. Nosotros involucramos tanto a la industria farmacéutica, como a la academia, como a los prestadores, aseguradores, a todos los involucramos en el desarrollo de este camino o en esta visión que estamos pensando para la transformación digital en el sector salud. Algunos de los proyectos que manejamos hoy en materia de transformación digital, y estos, lo digo, son proyectos de mediano y largo plazo, ¿sí? Para no contar cosas relacionadas al COVID, del desarrollo de dashboards, o lo que para nosotros es Corona App, o este tipo de cosas que han sido durante el 2020, pero que son de pronto dedicadas únicamente al COVID. Esto es pensando más en la funcionalidad del sistema y a futuro. Empezamos con interoperabilidad de la historia clínica. Tal vez el proyecto que es más importante en materia de transformación digital implica desarrollo de historias clínicas electrónicas en todo el territorio nacional, y adicionalmente que esas historias clínicas electrónicas tengan la capacidad para interoperar en una plataforma que dispondrá el Ministerio de Salud. Posterior a la disposición de esa plataforma, todos los prestadores empezarán a utilizar esa plataforma de interoperabilidad y iremos a un punto definitivo que es información de calidad
bien recogida, bases de datos bien construidas y análisis para toma de decisiones, gestión de riesgo individual, gestión de riesgo colectivo, etcétera, etcétera. Segundo, facturación electrónica. Este es un proceso que está dando todo el país en materia de facturación. Si ustedes ven, diría, facturación electrónica sirve para el comercio en general como para salud. Lo que nosotros estamos haciendo en salud en el ministerio es estableciendo unas directrices propias de la factura en salud para darle trazabilidad a los recursos en salud. ¿Esto qué nos va a garantizar? O nos va a permitir mayor transparencia, mayor entendimiento de las cifras, porque tengo que decir que hoy por hoy tenemos una discordancia entre los pagadores y los prestadores y los cobradores. Y lo que vamos a poder hacer es mejor pronóstico y saneamiento de la cartera, porque uno de los grandes problemas, por lo menos en Colombia, que tiene el sector salud, es largos tiempos de cobro de cartera, lo que implica a veces que no hay liquidez en las instituciones para prestar servicios de calidad. Tercer proceso muy importante, el de la telesalud. Hemos tenido unos crecimientos gigantescos en los últimos 8 meses en Colombia. Creo que nuestra reglamentación en telesalud es una de las más fuertes de la región. Hemos trabajado con muchos países de la región para pues construir reglamentaciones similares de cara a que podamos tener unificación futura y fuerte en telesalud de la región. También tenemos cosas como el análisis de Big Data o lo que llaman otros analítica de datos, que está muy relacionado ahora mismo con el COVID. Colombia lleva más o menos unos 20 años recogiendo información de las atenciones en salud en Colombia y tiene un poco más de 40.000 millones de datos. Lo que implica que tenemos mucho para analizar y no hemos podido hacer lo suficiente. Hoy disponemos de algunos cubos de información, de análisis, no todos los que quisiéramos tener, cada día estamos avanzando un poco más. En la medida que consigamos información de mejor calidad por parte del sistema, podremos hacer analítica de mucho más valor. También hablamos de procesos como las autorizaciones electrónicas o ventanilla única electrónica, que reducen la tramitología que requieren los pacientes hoy en día para poder obtener los servicios en el sistema. Esto se articula mucho con una estrategia que está manejando el país que se llama los servicios ciudadanos digitales. Y básicamente es identificar estrategias para reducir la cantidad de trámites que tienen que hacer las personas hoy en día o que deben hacer de manera presencial. Esto para llevar esos trámites a una manera electrónica. Claramente también sabemos que hay iniciativas importantes en materia de machine learning, realidad virtual, educación con robots y este tipo de cosas que deberán ser reglamentadas. Hay otras entidades del país que nos apoyan en esto, como lo puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como lo puede ser el Ministerio TIC. ¿Sí? Ellos nos apoyan también con algunas reglamentaciones, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y en Colombia nosotros hemos decidido manejar este esquemita para el desarrollo del proyecto de transformación digital. 7 ejes muy importantes para nosotros: planeación estratégica, modelo operativo, códigos y estándares, tecnología en información, talento humano, marco legal y financiamiento y sostenibilidad. Todos claves para el desarrollo de proyectos de transformación digital. Como yo lo decía, esto no es un tema únicamente de tecnología ni de capacidades, sino es un tema de establecer un modelo, un proceso, establecer códigos y estándares de comunicación, competencias digitales en el talento humano, desarrollo de normativa, tanto resoluciones, decretos o leyes en materia de marco legal, y no menos importante, el financiamiento y la sostenibilidad de esto, y que eso incluya tanto lo que es inversiones iniciales, como mantenimiento, como actualización posterior, porque sabemos que la tecnología pierde valor y es muy dinámica, pierde valor muy rápido y es muy dinámica. Vamos a pasar a hablar de la interoperabilidad de la historia clínica, uno de los procesos más importantes en el país. Y ¿por qué es muy importante esto? Tengo 3 diapositivas frente a esto. La primera: supera la fragmentación de la información y de los procesos de atención. Es muy cierto. Hoy por hoy, en Colombia, la información va en la mano del paciente y muchas veces esa información se pierde, no llega completa, etcétera, etcétera. Entonces hay un corte, una interrupción de los procesos de atención, lo cual irrumpe la calidad,
no hay coordinación entre los prestadores, se pierde la resolutividad porque el paciente tiene que ir, volver a ir y volver a venir. Entonces, una de las cosas que hace la interoperabilidad es corregir estos problemas. Hablando de una interoperabilidad en un estado de desarrollo avanzado, pues en un buen estado de desarrollo de interoperabilidad. Segundo, que se pretende mejorar mediante el adecuado uso de la información en el mecanismo de interoperabilidad la calidad de la atención. ¿Cómo? Apoyo a decisiones médicas con información completa, con información veraz, con información de pronto que a veces obvian los pacientes. Segundo, involucramiento del usuario, del paciente o de la persona para promover el autocuidado. Y es que básicamente lo que hacemos es que empoderamos al paciente cuando les entregamos su propia información. Entonces el paciente va a tener un portal en el cual puede entrar y ver qué es lo que está ahí de su historia clínica. Por lo mismo podrá ver cuándo se debe hacer sus exámenes de rutina, manejo de rutas de promoción o de prevención, como puede ser, por ejemplo, control de placa bacteriana, como por ejemplo citología, etcétera, etcétera. Inclusive planes de vacunación, y esto es muy importante hoy, no por materia de COVID, sino por lo que ha venido siendo la vacunación para la prevención de múltiples enfermedades prevenibles por vacunación. Y tercero, las tecnologías de la información permiten una mejor gestión de la salud. Y esto es tanto en indicadores de calidad como gestión de riesgo comunitario e individual. Y adicionalmente, un tema muy importante, el control de los protocolos utilizados por los médicos. Es decir, que el sistema pueda garantizar que los médicos están prestando atención de calidad, que están enviando a sus pacientes lo que se les debe ser enviado, ¿sí? Tanto exámenes de laboratorio, como imágenes diagnósticas, como medicamentos. Queremos adicionalmente prevenir lo que es abusos y fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y esto hemos tenido casos que no son pues de resaltar, pero como lo que fue el cartel de la hemofilia en Colombia. Casos que involucraban redes de prestaciones de servicios y había abusos y fraude al Sistema General de Seguridad Social y debían ser castigables. Esto lo pretendemos de pronto controlar mejor un poco con estos mecanismos de interoperabilidad desde el control general de la información. Hoy estamos en Colombia en lo que es tres cosas muy importantes. El desarrollo de la política pública, que como bien lo saben, yo me imagino que ustedes también lo han vivido, es muy difícil siempre cumplir con todo en norma y poder sacar decretos, resoluciones o leyes en cada uno de los países es un ejercicio que demanda tiempo, que demanda estudios, que demanda a mucha gente trabajando en eso. Segundo, el desarrollo de ese mecanismo de interoperabilidad es la construcción, entonces implica financiación, recursos y desarrollo en materia tecnológica, programación. Tercero, el financiamiento y la sostenibilidad. Implica determinar un modelo por el cual esto va a ser financiado y sostenible en el tiempo, porque es que esto no puede durar 1 año o 2 años. Una vez establecido, esto durará para toda la vida. Y nosotros desde Colombia decidimos que la interoperabilidad íbamos a empezarlo por una fase 1 o una fase, llamémoslo, inicial, que es interoperar unos datos no más. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que sabemos que en materia de tecnología debe ser como un ejercicio de lo que llamaríamos metodologías ágiles o sandbox, en lo cual vamos implementando, vamos corrigiendo, vamos mejorando. Hacer que logremos una interoperabilidad completa en todos los 60.000 prestadores de servicios de salud en Colombia de un día para otro es un imposible. Disculpen. Y segundo, el fortalecimiento de la calidad de la información. En Colombia no ha habido esa cultura todavía de la importancia de la calidad de los datos. Y eso es lo que pretendemos dar con ese primer ejercicio. Por un lado, que todos se preparen, que empiecen a hacer interoperabilidad. Y por el otro lado, que haya una cultura del uso de la información. Hoy por hoy nosotros lo que queremos, y esto en breve, es interoperar algunos datos de la historia clínica, otros no. Inicialmente, posteriormente llegaremos a un ejercicio
en el que ya no se comparten únicamente unos datos entre las IPS, lo que nosotros llamamos datos clínicos relevantes, que son datos que garantizan la continuidad de la atención y la seguridad del paciente, sino que iremos a compartir todo el expediente electrónico. Entonces eso también nos implica con el Archivo General de la Nación hacer un ejercicio de tipificación documental del expediente electrónico, ¿sí? De la historia clínica electrónica, y establecer pues toda una reglamentación para ese expediente electrónico en materia de archivo. ¿Cuál es el enfoque? Prácticamente nosotros buscamos que el conjunto de datos clínicos relevantes y todos los documentos de la historia clínica den cuenta de la situación de la persona y del proceso de atención en salud, y que contribuyan con la continuidad y la seguridad de la atención. Entonces, prácticamente es un ejercicio centrado en el paciente. Si ustedes lo visualizan o lo pueden ver, nosotros acá no hablamos todavía de gestión de riesgo, no hablamos ni siquiera de toma de decisiones, hablamos de continuidad y seguridad de la atención. Esto es visualizado de cara al paciente. Nosotros obtuvimos esos datos sacándolos de un ejercicio con profesionales de la salud y con todos los actores, sobre todo con profesionales de la salud, de entender cuáles eran esos datos que eran importantes para la continuidad de la atención de un paciente. Nos respondíamos a estas preguntas con ellos y llegamos a un ejercicio de 57 variables iniciales que están categorizadas en estas 4 categorías. Datos de identificación, datos de contacto con el servicio de salud, datos de las tecnologías aplicadas, y tecnologías, entiéndase, procedimientos, medicamentos, dispositivos médicos, componentes anatómicos, etcétera, etcétera, y de los resultados obtenidos de esas tecnologías aplicadas. Con eso íbamos dando cuenta de un ejercicio de atención en salud que daba que los médicos les iba a ser muy útil esa información y va a ser un primer ejercicio de interoperabilidad. Acá algunas de las variables, no quisiera extenderme en esto porque se nos acaba el tiempo, pero algunas de las variables: documento de identificación, sexo o género del usuario, voluntad anticipada, por ejemplo, la comunidad étnica a la que pertenece, inclusive podríamos hablar de ahí de comunidad religiosa, porque sabemos que algunas comunidades religiosas tienen unas reglas que son indispensables para ellos y que se deben respetar. Hablamos de datos de contacto con el servicio, entonces modalidad de aplicación o entrega, causa que motiva la atención, diagnóstico principal de ingreso. Algunas de las preguntas de las variables de tecnologías y algunas de las variables de resultados. Ahora, ¿esto cómo se integra? O esto, ¿por qué es importante la facturación electrónica en el sector salud? Y nos vamos a un ejercicio muy importante, sobre todo en Colombia, que es la transparencia. Nosotros hoy por hoy trabajamos bajo el principio de transparencia de gobierno y queremos que todas las cosas en Colombia sean de manera transparente. Y esto pues obviamente por algunas, llamémoslo, antecedentes que hemos tenido en nuestro país, pero buscamos estrategias para mejorar, minimizar el riesgo de. ¿Cuál es el enfoque de la facturación electrónica? Primero, permitir la trazabilidad de los recursos del sistema. Cuando usted permite la trazabilidad, usted puede ver dónde debe trabajar más y dónde debe trabajar menos. Segundo, mejorar la transparencia y la gestión de la cartera. ¿Y qué significa mejorar la transparencia? Primero, por un lado, que todo el mundo sepa en qué se están gastando los recursos, cómo se están gastando y cómo es su flujo. Y segundo, la gestión, y es que básicamente hemos identificado que uno de los grandes problemas del sector es la capacidad para recuperar esa cartera. Básicamente es un problema de liquidez. Entonces, lo que queremos con la facturación electrónica es poder minimizar esos tiempos de cobro y pago, de forma que aliviemos un poquito esos problemas en el sector. Y segundo, ¿cuál es el objetivo o qué vamos a hacer nosotros desde el ministerio? Desarrollar un mecanismo que es transparente, estandarizado y efectivo para todos los actores del sistema. Esto no es para unos sí o para otros no. Que tenga unas pautas o unas reglas claras de reporte, seguimiento y control, ¿sí? Y en la medida que nosotros hacemos esto, todos juegan el mismo partido de fútbol, con los mismos árbitros, las mismas reglas. Porque uno de los problemas que tenemos es cuando entre los diferentes actores se establecen reglas individuales. Y al establecer esas reglas individuales, primero, obliga a mayores trabajos. Segundo, rompe esa cadena de transparencia. Y tercero, a nosotros desde el ministerio no nos permite tomar decisiones adecuadas porque no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Y vámonos ahora en materia de telesalud.
muy rápidamente les cuento que Colombia ha avanzado mucho en telesalud en los últimos años. El octubre del 2019 emitió una resolución que se llama la Resolución 2654, que estableció unas reglas claras para telesalud en Colombia y estableció también los criterios de habilitación en telesalud en Colombia. Hoy, a la fecha, tenemos 9.179 servicios habilitados ya en la modalidad de telemedicina en Colombia. Un incremento mayor, esto es al 30 de septiembre, al 31 de octubre no lo alcancé a tener para esta presentación, pero tenemos más de un 117% aumento en sedes y 192% aumento en servicios en la habilitación. Pero ahora, más interesante la siguiente gráfica que yo les voy a mostrar, y es que en Colombia nosotros permitimos, dada la pandemia, una cosa que llamamos autorización transitoria. Flexibilizamos algunas cosas de la norma, prácticamente 3 temas muy importantes, uno relacionado con el consentimiento informado, otro con la plataforma tecnológica y el tercero con la prescripción. Y esa autorización transitoria ha sido o han sido desde marzo a septiembre 30, hay 36.875 servicios en modalidad de autorización transitoria. ¿Qué buscamos nosotros? Que al 31 de noviembre, que es hoy por hoy la fecha de la emergencia sanitaria en Colombia, cuando se acabe la autorización transitoria, pues todos estos servicios migren a la habilitación y se queden de manera permanente. Seguramente no serán todos los que puedan lograrlo, pero esperaríamos que un buen número lo pueda hacer porque ya han dado todo un ejercicio de proceso y no queremos que se pierdan esos procesos que ya han hecho. Algunos de los retos que son muy interesantes en materia no solamente de telesalud, sino de transformación digital es seguridad de la información y protección de datos, estandarización, la formación del talento humano. Uno creería que todo el talento humano tiene competencias digitales para hacer todo este tipo de cosas y se da cuenta que no. El liderazgo, lo que implica la gestión de cambio y la cultura. Esto es un tema de liderazgo desde la cabeza. Guías y protocolos de atención, sostenibilidad, incentivos. Esos son algunos de los tantos retos que tiene la telesalud. Se me acaba el tiempo. Quisiera dar el último mensaje y es que para construir transformación digital desde el gobierno necesitamos que todos los actores pongan de su parte. Eso es una construcción colectiva. Y nada, muchas gracias por el espacio. María, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Cristian. Ahí me fijo si hay alguna pregunta. La verdad que fuiste muy claro, abordaste casi todos los temas. Veo que están avanzados en casi todas las líneas, como que han podido Eso hemos abarcar. tratado. Quisiéramos avanzar claramente mucho más, pero pues no es un ejercicio tan sencillo y sobre todo ahora con el COVID atravesándosenos en todo, nos Sí. ocupa la gran mayoría del tiempo, pero también ha hecho de buen gestor de la transformación digital. Ha permitido que todo el mundo tenga esa obligación y que se dé esa en materia grande esa transformación digital.